Oigan, pues estamos ahora en una de las secciones que tanto nos gustan porque es un espacio en el que podemos de alguna forma relacionarnos directamente con ustedes. Así es que recuerden participar en las redes sociales con el hashtag de Buzón de Dudas. Exacto. Y el día de hoy, nuestro buzón dice así: soy una mujer heterosexual que trabaja en una dependencia de gobierno. ¿Por qué teniendo tantas letras tenemos que añadir otra más? ¿Y por qué tenemos esta necesidad de seguir subdividiendo la sexualidad? Si ya existe LGBTTIQ+, ¿cuál es la necesidad de seguir aumentando letras y teniendo tantos términos que a veces solamente nos confunden y dividen en el colectivo? Bueno, a ver, tenemos también que tomar en cuenta algo. Hay que etiquetar, porque los humanos somos así, y tenemos que etiquetar también la sexualidad. Y todas estas personas son muy... han pedido que se les respete de esta manera, que se les identifique de esta forma. Además, creo que digamos que estamos un poco en pañales a nivel humano, sociedad, en términos de sexualidad. Ya vieron hace ratito la entrevista con Jimena, que era como, espérame un poquito, dame chance, déjame respirar, subdividirme en estas 4 cosas y entender muchas cosas. Entonces yo creo que como primera etapa para celebrar la diversidad y para entendernos como sociedad, sí funcionan las letras. Mira, yo tengo también es como una base. Justo, a veces alguien me hizo alguna vez un comentario, ¿no? De cómo fue la colonización aquí, ¿no? Cuando vinieron los españoles y decían, no sabíamos que eran velas de barcos porque no las conocíamos, pensábamos que eran nubes, ¿no? Es decir, cómo poder entonces reconocer algo que nunca has visto en tu vida, ¿no? Claro. Y bueno, a lo mejor más allá de eso, si desde un principio no estuviésemos educados a la heteronorma, ya este código binario, por así decirlo, tal vez no sería necesario que pudiéramos respetar y también incluir a toda la diversidad que nos rodea. Lamentablemente, como nacemos dentro de un moldecito, ¿no? Que es binario y que es heteronormado, a veces es necesario para poder, ¿no? Como quitarle esa nata de los ojos con la cual creciste tanto tiempo, pues decirles, mira, existen los lesbianas, gays, bisexuales, trans, etcétera, 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 y los intersexuales que están pansexuales que ya aprendimos hoy. Y yo creo que el ideal, amiga, que nos ves, sería que eventualmente no necesitemos de estas etiquetas para poder interrelacionarnos. Llegaremos hasta ese punto. Ojalá tengamos vida para verlo. Y pues bueno, vamos ahora a checar esta sección que preparamos para ustedes para enriquecer un poquito más este extenso y maravilloso tema que tenemos el día de hoy. Acompáñanos. Y bien, amigos, bueno, estoy con Luis Alejandro García Strock, que me parece fascinante de entrada porque tiene muchas definiciones, ¿no? Es no binario, pansexual, poliamoroso, nudista, BDSM. Ah, y yo así, mi dislexia no me lo permite, pero ¿cómo? BDSM. Ay, bueno, eso, ¿no? Pero yo creo que el asumirte todas estas cosas ha sido un proceso, pues no de un día, ¿no? No, de décadas. Ok. Yo creo que empezó en la preparatoria cuando me enamoré de algún chico y en ese momento fue un amor platónico y entre contradicción, ¿cómo es posible si me gustan las mujeres? Solamente me gustan las mujeres, ¿cómo es posible que me guste un chico? O tendrían que solo gustarme las mujeres, ¿no? Tendría que solamente gustarme las mujeres, ¿cómo es posible que me atraiga un chico? Claro. Y pues 10 años después, como 8 años después, llegó, cuando estudiaba filosofía, la palabra bisexual a mi mente. Ya. Y en eso dije, eso soy. Dijiste, soy una persona bisexual. Dijiste, aplica más que ser gay, porque nunca te dejaron de gustar las mujeres, ¿no? Nunca me dejaron de gustar las mujeres, entonces pues sí. Ok. Ajá. Y luego, porque realmente el programa del que estamos hablando, que es pansexualidad, es un tema como muy complejo, en que falta mucha información. Entonces, el que tú te asumas pansexual, a mí me llama mucho la atención porque entonces quiero preguntarte todo, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué implica para ti el decir soy pansexual? El primer problema es que no es un término completamente acordado. Okay. O sea, no hay una academia de la pansexualidad, ¿no? Un tratado que haya firmado mucha gente. Que haya una definición estereotipada, esto es pansexualidad, ¿no? Ni tampoco hay no todas las personas que se asumen pansexuales estarían de acuerdo con mi definición de pansexualidad, ¿no? Ok. ¿Cómo la defines tú? Yo yo la definiría como un tipo de bisexualidad. Okay. Yo la asumiría como un tipo de bisexualidad
que incluiría la atracción por personas no binarias. Que ese es otro término que también en nuestros días empieza a sonar, pero que es muy complicado como aterrizar. Sí. En palabras llanas, ¿qué es para ti una persona no binaria? Una persona que no se identifica ni como mujer ni como hombre. Ok. Tenemos una, digamos que la mente humana y nuestra forma de hacer categorías entre los seres humanos y el pensamiento occidental ha sido binaria. Día, noche, arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno o malo, ¿no? Y digamos, también hemos clasificado así el género. ¿Eres mujer o eres hombre? Pero hay posibilidades diversas, intermedias inclusive, o fuera de ese intermedio distintas, ¿no? Que eso vuelve a ser completamente independiente de los genitales con los que hayamos nacido, ¿no? Y completamente independiente de los genitales con los que hayas nacido. Ahora, fíjate que el género es una construcción social. Exacto, Ajá. La sexualidad tiene que ver con la parte biológica. Digamos, el sexo es la parte biológica, el género es una construcción social. Claro. Son dos cosas distintas. Que depende del tiempo, del contexto, de nuestra familia, del país, de millones de cosas, Sí, ¿no? si eres bully hay 5 géneros distintos. Ahora, antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, tú te defines también como no binario. Persona no binaria, sí. Cuéntame. Si yo acabo de bajar de Marte, ¿cómo me lo explicas? Híjole, pensamos el mundo en blanco y negro. Sí. Pero entre blanco y negro hay una infinita escala de colores y de grises, ¿no? Y pues podríamos ser blanco y negro, puede ser mujer o hombre, pero entre mujer y hombre hay un infinito de posibilidades. Y entonces romper con ese binarismo blanco y negro nos cuesta mucho trabajo porque nos hemos formado en una cultura que condena lo femenino de entrada, ¿no? Que condena lo femenino, pero también que condena todo lo que no esté en un extremo o en otro. Ok, exacto. Tienes que ser o esto o otro, pero no puedes habitar en medio. Claro. Y habemos personas que habitamos en las fronteras. Y las fronteras son lugares de encuentro, de comunicación, de transacciones. Bueno, pues una persona no binaria, pues habita en la frontera entre mujer y hombre. Pensamos que esa frontera no tiene una espesura y que sí tiene una espesura amplia, ¿no? Y hay personas que habitamos ahí. Yo quisiera que la gente, si me regalas, no sé, si quieres que alguien te comente o te pregunte más cosas en Twitter, en Facebook, en algo, cuéntanos. No, pueden ver mi activismo en Musas de Metal. Okay, en la página de Musas de Metal. Perfecto. Podrían ver ahí. Lo buscamos así, Musas de Metal. Musas de Metal. Ok. Luis, muchísimas gracias. La verdad es que tienes un montón de conocimiento. Yo casi que digo, vámonos de aquí y seguimos platicando porque está increíble. Te agradezco muchísimo. Sí. Y pues bueno, regresamos allá a Diversidad CDMX. Y bueno, ya estamos en esta sección fantástica que es ¿Qué te traes? Donde nosotros vamos a recomendarles en 30 segundos algo que nos chifle. Y ustedes tienen toda la vida a través del hashtag ¿Qué te traes? ¿Y qué les parece si iniciamos con Johnny, con Sheila, con Johnny, con Sheila? Bueno, yo les quiero recomendar un especial de esta plataforma online en la que ustedes pueden ver videos que se llama Nanette. Y Nanette está hecho por Hannah Gadsby, que es una comediante que hace un espectáculo de stand-up justo en el cual trata de ilustrar y también de alguna forma hacer una crítica muy poderosa sobre las diferencias y las mujeres de la diversidad. Así es que por favor no se lo pierdan y diviértanselo, ya que saben que el humor es una de las mejores herramientas que tenemos para comunicar. Nanette. Pues fíjense que es maravilloso este tema de la pansexualidad y la libertad. Y justamente vamos a viajar en el tiempo a 1975 a una de mis películas favoritas, The Rocky Horror Picture Show, protagonizada por la maravillosa y entonces lozana Susan Sarandon. Es una película maravillosa de una historia rarísima de dos chavos súper inocentes que por devenires de la vida caen en una mansión embrujada a una noche fabulosa con un travesti delicioso. Les urge ver The Rocky Horror Picture Show. Y bueno, yo quiero recomendarles el día de hoy una película extraordinaria que en medio de la polémica ganó el Oscar. Es Moonlight, de Barry Jenkins. Es la historia de un hombre que tras la adversidad logra salir adelante. Pero lo más hermoso es que todos nos vemos azules bajo la luz de la luna. No se pierdan esta extraordinaria película y todas las vicisitudes que nos presenta Moonlight. Ay, qué bonito. La verdad es que qué placer, qué goce
estar en este recinto con toda esta vibra, con el ruido, con las risas, con la gente que pasa, con Vivo, nosotros. Recinto vivo. ¿Sabes qué? Creo que esto es la representación de la sexualidad humana. Así de diversa, así de esquizofrénica, así de rara y maravillosa es. Y también así de tolerantes, de empáticos, respetuosos e incluyentes debemos de ser con todo lo que nos rodea. Así es. Y no se olviden de seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. La mía es @YoniCarmona. La mía, @la_supermana. Y en @Sheila Ferrera. Y recuerden comentarnos en #DiversidadCDMX, en @capital_21. Nos vemos la próxima semana. Repitan el programa en YouTube y pasen la voz. Gracias. Bellas artes.